Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en este país. Por favor, la primera lámina. Voy a ponerlo en la forma más cruda posible y el reto que nosotros tenemos hoy en Colombia. Este es un país fracturado, 2 de octubre de 2016. Este es un país indignado, lo que pasa con la corrupción asociada se transfiere directamente al mundo de la política y la justicia. Este es un país despistado. Después de la riqueza del petróleo, de ese boom minero que nosotros tuvimos, no hemos decidido una agenda, una vía hacia el desarrollo. Y por supuesto, dentro de todo esto es un país desambientado, el medio ambiente no aparece como parte del desarrollo de nuestro país. Entonces es una visión cruda, en medio de todas las otras cosas que tenemos nosotros, pero eso es lo que tenemos que enfrentar. La siguiente, por favor. ¿Cómo la enfrentamos? 3 pilares. 1, la reconciliación. 2, la lucha contra la corrupción, y 3, hacer de la educación el motor de la transformación social. Les voy a explicar cómo lo entendemos. Siguiente. La reconciliación, el primer punto, lo señaló el senador Robledo, pero yo lo quiero reiterar acá. El primer punto para la reconciliación de este país es respetar con rigor y seriedad los acuerdos que se firmaron. No vamos a cometer el error de pensar que podemos hacer trampa sobre unos acuerdos que están firmados, porque eso sería el origen de una nueva violencia. Segundo punto. Tantas décadas donde violencia y corrupción han sido protagonistas de nuestra vida nos obliga a un profundo programa de cultura de la convivencia, de qué manera somos nosotros capaces de ser diferentes, sin ser enemigos, sin pasar a la agresión permanente y la violencia que es una expresión de esa agresión en nuestra historia reciente o conocida para nosotros. Y una cultura de la legalidad. Este país tiene que apostarle a la cultura de la legalidad porque para ponerlo en estos términos, el todo vale es una forma permanente de ser en nuestra cultura, en muchos espacios, y es un costo altísimo para nuestra sociedad. Tenemos que enfrentarlo. Y en tercer lugar, entender la seguridad ciudadana como una condición para el desarrollo. No vamos a descuidar la seguridad en el contexto de la construcción de la reconciliación de nuestro país. Que no sea una nueva violencia la que nos hace pasar otra vez otra página de la destrucción. Adelante. La lucha contra la corrupción. Yo no tendría que estar hoy aquí hablando con ustedes de estas cosas. Yo tendría que estar en la Universidad de los Andes trabajando con mis estudiantes o en la Universidad Nacional en el Departamento de Matemáticas en un seminario de lógica matemática. Pero hace 17 años nos metimos a participar en política y nos atrevimos. En Medellín empezamos. Y llevamos 17 años contra la corrupción, contra la politiquería. Y lo voy a expresar de la forma más sencilla posible. La medida más efectiva para luchar contra la corrupción es que los corruptos no lleguen. Esa es la medida más efectiva. Y los corruptos llegan porque pagan para llegar, porque compran las elecciones. Un estudio de Leopoldo Ferguson en la Universidad de los Andes dice el 20% de los votos en Colombia son comprados. Y sabemos cuáles son las alianzas que se hacen en el territorio. Sabemos a quiénes le están dando avales. Sabemos que está llegando una plata oscura. El problema no es la financiación pública, se necesita, pero la plata que está llegando a esos lugares que todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, y de hecho muchas veces se celebran. En Colombia se volvió una caricatura hablar de los ñoños, y todo el mundo se ríe con los ñoños. Es un irrespeto, es lo que están significando, qué es lo que está pasando para comprar unos votos para llegar. Y todo el que paga para llegar llega a robar. Y ese robo se convierte en puestos, contratos y por supuesto se necesita la impunidad para poder robar desde lo público. Ahí está la clave. Va a haber muchas leyes, todo el mundo va a estar en contra de la corrupción, pero es que los corruptos no lleguen, porque cuando llegan, roban y desatan una cadena, un sistema criminal que nosotros pues estamos apenas viendo las raíces de esa corrupción que tenemos nosotros en Colombia. Y se puede enfrentar, y lo hemos enfrentado, cuando nos dicen, es que así tiene que ser, porque hay que tener los congresistas para poder hacer las cosas. Y lo mismo decían de los concejales y los diputados, y hay que hacer estas coaliciones para nombrar unos contralores para que después beneficien a las personas que están en el poder. Y esa es la trampa fatal, no tiene que ser así. Los recursos se pueden entregar de manera pública, con discusiones con personas inteligentes de diferentes miradas, pero no se tiene que estar pagando para que después vaya ese congresista a llevar los recursos a un municipio y se roben la plata con el contrato y se compren los votos para la próxima elección. Ahí está. No nos metamos más mentiras, que ese es el sentido profundo de la corrupción en nuestro país. Muchas veces se dice que tiemblen los corruptos, que tiemblen por supuesto. Y se dice, es que se la roban en las regiones. Peso que se roban en las regiones, ustedes construyen una cadena y llegan aquí al Capitolio Nacional. No son los corruptos los que están en la región, esto es una cadena, esto es un sistema donde se han robado de manera sistemática la plata de nuestro país. Siguiente. Ahí está la última frase, que es la lapidaria y que es la culminación de todo lo que nosotros tenemos, que roben pero que hagan obras.
es la sociedad sometida y eso está en tantas partes y se vanaglorian de eso. Después de reconciliar, apostarle a la reconciliación, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a construir y vamos a apostarle a la capacidad de nuestras personas y vamos a cambiar de protagonistas en Colombia. Guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos han sido los protagonistas de esta sociedad y nunca le hemos podido apostar a la capacidad de maestras, maestros, científicos, innovadoras, emprendedores, el mundo de la cultura, que es donde está la riqueza que nosotros tenemos, y es una decisión política. Vamos a cambiar de protagonistas y tiene que ser ya, no podemos esperar más tiempo. Esta paz que estamos firmando, que estamos avanzando, es una gran oportunidad. Aquí está la lucha contra las desigualdades. Es en este terreno donde nosotros definimos una lucha que tenemos que dar en nuestra sociedad. Colombia es profundamente desigual, aquí nadie tiene problema. Aquí todos los hijos e hijas de ustedes tienen el problema resuelto con la calidad de la educación. El hijo mío, desde que nació, decía, ¿dónde irá a hacer el doctorado? Pero ese no es el problema. En este país, donde se nace, se determina en qué condiciones va a haber, en el sentido del territorio y de la condición social donde se está apareciendo las personas. Y es en la educación, una y otra vez, donde nos tenemos que jugar para cambiar todo esto, enfrentar las desigualdades profundas e injustas en términos de personas y en términos de regiones. Todo esto, en medio de todas estas cosas, tiene que ser que nos permita llegar con educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura para cambiar este modelo de desarrollo. Hablamos de innovación, emprendimiento, a nosotros nos sobran los ejemplos. El problema de Colombia nunca ha sido la inteligencia de nuestra gente, la capacidad, vayan para cualquier rincón de este país y van a ver gente capaz, brillante, ese no es el problema. El problema es que nunca le hemos dado la oportunidad porque entre violentos y corruptos se han quedado con los recursos que necesitamos para poderle apostar a estas personas. Y aquí todavía estamos hablando de tener plata para la educación, para la jornada única. Eso es una vergüenza. Todos los hijos, hijas de ustedes, todos estuvimos en jornada única. Y estamos reclamando esa limosna permanentemente, esa injusticia profunda que nosotros tenemos. Lo más difícil de todo esto es de lo que habitualmente se habla, pero hacerlo. Hágalo. Haga una intervención integral. ¿Cuándo somos capaces de llegar con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con el emprendimiento y la cultura en forma simultánea para transformar una sociedad? No pasa, porque esto está fragmentado y cada quien tiene un pedazo del Estado y la forma como llegan los recursos al territorio es fragmentada, dividida y cada tanto se está perdiendo mientras que están llegando allá. Ese es el reto profundo y nosotros lo podemos hacer y el primer ejemplo que podemos hacer y se puede hacer ya, porque nosotros sabemos hacerlo y mucha gente sabrá hacerlo, es la apuesta por el desarrollo rural. El desarrollo rural es una urgencia de Colombia y si componemos todas estas componentes lo podemos hacer nosotros ya. Pero esto tiene que tener los recursos. La reforma que se hizo no es estructural y los recursos no alcanzan. Y nosotros necesitamos de una sociedad que pagó el impuesto para la guerra, para enfrentar a la violencia, pues vamos a tener que hacer otra reforma tributaria para pagar el impuesto para la educación, para construir una sociedad justa. Y esto todo se puede hacer, y nosotros hemos demostrado que se puede hacer, luchando contra la corrupción y pasando esta página de la violencia, nosotros somos capaces de transformar este país. Muchas gracias. Muchas gracias.